Estamos en Discutamos México. Hoy vamos a hablar de arquitectura. Y estamos para hablar de arquitectura ni más ni menos que 5 arquitectos, lo cual no sé si nos va a llevar muy lejos. 5 arquitectos de distintas generaciones, todos muy reconocidos dentro de nuestro medio. Está Fernanda Canales, Carlos Mijares, Teodoro González de León, Isaac Broit y yo, Miquel Adrià. Me gustaría empezar con un tema siempre polémico, siempre delicado y además sumamente atemporal, que es el tema de arquitectura y la identidad. Y me gustaría empezar citando a Juan O'Gorman, a uno de los grandes arquitectos mexicanos del siglo pasado, que destacó, yo me atrevería a decir, de igual manera en 2 momentos prácticamente antagónicos, siendo el primer moderno de México y quizá uno de los primeros arquitectos modernos de todo el continente americano, conocido en esa época por los estudios para Diego Rivera y Frida Kahlo, aunque previamente hiciera La casa de al lado para su padre Cecil O'Gorman, pero también reconocido muchos años después con obras tan importantes como sería la biblioteca de la UNAM. Decía, en México la arquitectura moderna es la negación de lo mexicano. La arquitectura moderna solo puede realizarse actualizando la única y verdadera tradición de México, que es la prehispánica. Y las características del arte auténtico deberían ser la forma piramidal, relación dinámica de los ejes y formas, la decoración profusa e interdisciplinar, la exageración tridimensional del volumen y espacio y la armonía de forma, color y materia con el lugar y el paisaje. ¿Cómo le suena esto un siglo después? Sí. Carlos. ¿Te imaginas qué ciudad sería? Sí. No, pues, cromática. ¿Sabe, no? Pues es que si te la imaginas rápidamente así, podría haber sido maravilloso, ¿no? Si todo el mundo hubiera seguido así. Una ciudad con ese espantoso, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero de repente cuando lo estabas diciendo, vi un escenario fantasmagórico increíble, ¿no? Bueno, podría ser fantástico, pero podría a su vez ser terriblemente doctrinaria y unitaria. Y si algo tiene la modernidad, creo yo, es que se abre a muchísimas versiones, a muchísimas interpretaciones, y las ciudades son simplemente las ciudades contemporáneas son un reflejo de eso. Son posiblemente menos unitarias, pero más dinámicas. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, no hay que olvidar, como dices al principio, que hay 2 O'Gormans, ¿no? Antes de haber dicho eso, O'Gorman dice, la arquitectura no existe, ¿no? Existe la construcción técnica y se llama ingeniería de edificios, ¿no? Es una arquitectura científica. Y ahí dices, lo único que hay que hacer es el máximo de eficiencia con el mínimo de medios, ¿no? En oposición a lo que dijo años después. Pero le agregaba otra cosa después, y decorarla. Ese planteamiento que tú nos recuerdas me hace también recordar algo que creo que es bastante significativo, que es lo frecuente que sucede, la frecuencia con la que sucede que hay las ideas y las realizaciones no siempre son consistentes. Y por otro lado, ideas como estas, en ambos casos, como tú mencionabas, tanto de la primera época como de la segunda, que son ideas muy calificativas, como decía también Isaac, muy impositivas, ¿no? De alguna manera son adjetivaciones de lo que debía de hacerse, ¿no? Yo creo que esto, la verdad, está equivocado. No es que tengamos que ser de una cierta manera, eso me parece, la verdad, muy dudoso. Siento que sin querer seguimos manteniendo estas constantes. Yo recuerdo un día paseando por la biblioteca cuando estaba a punto de terminarse con Alberto, y le dije, ya entendí, la inclinación de la fachada es así
porque está la torre de manobras de Pani ahí, ¿no? Y me dice, ¿qué torre? Claro. No, él lo traía desde antes, claro. Venía, digamos, en un programa, dice, sí, no sé si es el mismo ángulo. Lo veías y era el mismo ángulo. Hay una serie de condiciones, de características que lo razonemos o no, con un poco de sensibilidad, pues hay una presencia, una realidad histórica, y por histórica entiendo ahora sí que desde ayer, ¿no? Son cosas fuertes, importantes, que encontramos en el país y que naturalmente tienen una influencia ante una mínima sensibilidad espacial y arquitectónica, ¿no? Yo creo que muchas veces no necesariamente se razonan las cosas. Por supuesto que no se razonan. No, pero si bien no hay una predisposición genética, como decías tú, sí hay una sujeción histórica en cualquier caso, ¿no? A los japoneses no les sale bien esta ligereza perfecta y esta transparencia, no por casualidad, ¿no? Les sale por una tradición, por eso, por una tradición milenaria de paredes hechas en base de papeles, de maderas, de una arquitectura ligera, hecha durante siglos. Y la nuestra, al contrario, ¿no? Es una arquitectura que pesa, que está hecha a base de masa y de piedras. Todo Occidente es así. Pero ¿no será que nos hemos convertido en una profesión que se ve al ombligo y que no nos está ayudando a tener mejores ciudades, en el que la mayor parte, más de la mitad de lo que se construye es informal, que no requiere de nuestros servicios, que surgen de la inmediatez, de la necesidad, brincando la posible ayuda o el posible hasta valor añadido que le podamos dar nosotros como profesionales? ¿Qué puede hacer nuestra arquitectura? ¿Qué podemos hacer nosotros como arquitectos para transformar nuestro medio? En el caso de la ciudad lo veo muy difícil. Hubo intentos en los 50 de que involucrar a los arquitectos en el desarrollo urbano, mejoramiento de vivienda. Los planes de vivienda que hicieron los 50 nunca más se volvieron a tocar. Se generaron los institutos de vivienda, ISSSTE, FOVISSSTE, etc. Pero fue a través de esos estudios que acabaron dando trabajo a las inmobiliarias. Y se acabó. Inmobiliarias que producen objetos masivos, repetitivos, sin imaginación, son pedazos de ciudad espantosos, ¿no? Si tú analizas cómo están esas áreas de ocupación precaria, están empacados en una forma admirable. En un lote tienes 4 familias. De alguna manera sucede lo mismo en otros países, pero tal vez no de manera tan drástica por sus situaciones políticas y sociales particulares. El caso de Colombia yo lo considero como paradigmático, porque siendo un país que se encuentra pues realmente en una guerra civil interna, ha podido abrir sus ciudades, transformarlas en muy poco tiempo, en 15, 20 años, y los ciudadanos están orgullosos de esas ciudades ya, mientras que hace 20 años nadie reconocía la calidad de sus ciudades. Es posible, pero la sociedad en su conjunto tiene que ir en ese rumbo. Y los arquitectos acompañaremos, por supuesto. En el momento que tengamos confianza y apoyo en las instituciones, vamos a poder transformar las ciudades. ¿Cómo se explica el hecho de que México sea uno de los países del mundo con más escuelas de arquitectura y luego que al mismo tiempo no existan programas conjuntos entre instituciones, desarrolladores inmobiliarios, universidades para proyectos de vivienda? Es muy sencillo porque es un negocio. No, y el hay un dato muy interesante complementario a esto. Si bien México es el país, creo que tiene 180 escuelas, quizás si no el que más, de los que más escuelas tiene. Si nos fijamos en otro país como Suiza, que es de donde salen últimamente durante las últimas décadas de los mejores arquitectos del panorama internacional, se da un caso muy curioso. Antes tenían 4 escuelas de arquitectura y decidieron mejorar. ¿Saben qué hicieron? Quitaron una. Claro, por supuesto. Es que hay una cosa que a mí me parece muy Entonces muy el problema rica. es político. Claro. No hay que olvidar.
Y es económico. Y es un El problema es negocio, político. como dice... Hay una dice clase Claro. política generada desde los 60 para acá que piensa con inmediatez todo, que no ve a futuro. 6 no se puede años. hacer infraestructura en 6 años, En 6 de años. nada, ni de ciudad, ni de un pueblito. Necesitas más de 6 años. Tienes además el problema de la mano de obra mexicana y de la ineficiencia en el trabajo. Las cosas hay que repetirlas 3 veces. Pero es porque nos ha gustado decir que la mano de obra en México es muy ingeniosa y nos apoyamos en, hasta lo presumimos, Sí, ¿no? Casi Que sabe asombrados, resolver. diciendo que este edificio se haya podido construir con gente tan poco capacitada, en lugar de decir cómo le hacemos para capacitar a la gente y cómo transformamos esa mano de obra. Claro. Es que hemos estado acostumbrados en esta tradición colonial de construir cualquier cosa de cualquier manera porque la vamos a recubrir y le vamos a poner una máscara y entonces se va a ver bien, entre comillas. Pero cuando tú quieres hacer algo expuesto, como la arquitectura de Teodoro o alguna arquitectura que hacemos nosotros, Sufres. es prácticamente imposible. Es un sufrimiento constante, diario. No hay orgullo. Aquí el orgullo está en la odisea de haberlo hecho, ¿no? Con las condiciones Claro. mínimas de salud, mínimas de seguridad en una obra. Es que es el y se hizo. alarde. Y rápido porque Pero se ese- tiene que inaugurar. Ese porque ya va a más que salir el orgullo es político. alarde, ¿no? Volvimos al tema político. Mucho de eso está contaminado de la prisa política Claro. en las obras. No deja de ser paradójico que en muchas sociedades como la mexicana no se nos esté pidiendo, no se nos esté demandando como profesionales que les demos soluciones, sino, ¿no es cierto?, que a veces quedamos relegados solo a la autoría de un pequeño porcentaje de lo que se está haciendo. Buen gusto. Del buen gusto, exacto. De estar ahí, de ser los que le podemos añadir el color a una esquinita. Pero yo ¿no? creo que sí empieza a haber arquitecturas donde normalmente no nos hubieran invitado, ¿no? El mercado de Milpa Alta de Mauricio Rocha, la Escuela de Invidentes, el Faro de Oriente de Alberto Kalach, inclusive el Museo el Chocolate de Michelle Rotkin en la autopista a Toluca. Creo que sí hay una interacción más amplia con la periferia o con zonas marginales que hasta hace poco no se había visto. Es que eso Pero en el es, siglo es pasado, lo que es claro que importante. fuimos invitados a todas esas cosas. Con mayor énfasis. Bueno, yo creo que quedan muchos temas abiertos. Nos damos cuenta de la importancia de la educación, la posible incidencia en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Pero vamos a tener que terminar aquí este programa. Muchas gracias a todos, a Fernanda Canales, a Carlos Mijares, Teodoro González de León y a Isaac Broit y a toda la audiencia que nos vea. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad.